Hola chicos, bienvenidos a la sección de leyendas de Guanajuato. El día de hoy vamos a hablar acerca de una leyenda muy famosa en Guanajuato que se llama Las Comadres. Esta leyenda trata de dos comadres que eran unas personas muy chismosas en el pueblo. Todo el mundo en el pueblo las conocía porque eran demasiado chismosas. Se contaban todo. Primero fueron amigas y después se hicieron comadres. Ellas eran las que sacaban todo el chisme del pueblo, que fulanito hizo esto, que manganita se casó con esto, y le hizo esto a alguien. Bueno, las dos se hicieron tan amigas y tan comadres que siempre iban a la loma a buscar verdolagas juntas y se juntaban para reunir sus chismes que traían de todo el pueblo. Pero ¿qué pasó? Que ellos no se esperaban con lo que les sucedería. Después de haber ido a la loma a juntar verdolagas, las dos se juntaron a juntar todos los chismecitos. Entonces llegaron a un tema muy importante que es el amor. En este caso, las dos, como eran tan comadres, se contaron sus amorillos que tenían en ese momento. ¿Cuál fue la sorpresa de la una y de la otra? Que resulta que tenían a la misma pareja de novio. Este señor se llamaba Juan y era la pareja de ambas. A ambas les había jurado amor eterno y resulta pues que nada iba en serio, estaba con una y con otra al mismo tiempo. Vaya, fue sorpresa de ambas, pero lo querían tanto a Juan que entonces las comadres empezaron a discutir acerca de quién se iba a quedar con él, que Juan quería más a una, que Juan quería más a la otra, y se llegó a tal punto que empezaron a discutir tan fuerte, que empezaron a pelear. El dicho dice que si las comadres se pelean, se las tienen que ver con el diablo. Entonces, automáticamente, cuando estas dos discutieron y soltaron el primer golpe para ver quién se quedaba con el hombre, se convirtieron en piedra. Y en la actualidad, esas dos piedras se encuentran a un lado del cerro de la Bufa y el Pastor, del lado izquierdo, y se encuentran las dos piedras cerca, muy cerca una de la otra. Y entonces ahí nace la leyenda de las comadres, ya que por el amor de un hombre quedaron convertidas en piedra. También existe otra versión de esta leyenda, que dice de la siguiente manera. Según había dos comadres que vivían juntas, se llevaban igual bien, eran mejores amigas, que chismecito de fulano, que chismecito de fulano. Entonces llegó un punto, como les digo, vivían juntas ellas en una misma casa. Llegó un punto en el que las dos se empezaron a caer mal por ciertos problemas domésticos que tenían. Ya ven cuando se junta una persona con otra y empiezan a tener choques en casa. Bueno, las dos salían en la madrugada por agua. En ese tiempo pues utilizaban cántaros, agarraban los cántaros, los llenaban de agua y se los llevaban a su casa. Los iban a llenar de agua y ya de regreso se iban con el cántaro lleno y aquí cargadito. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que ese día en la madrugada ya tenían piques y entonces lo que pasó fue que al traer las dos el cántaro, una de ellas tiró por accidente el suyo y se rompió. ¿Y qué pasó? Que la otra pues se burló de que se le cayó su cántaro y le pidió el suyo prestado. Entonces la otra se negó a prestárselo, discutieron y por primera vez se agarraron a golpes. Y efectivamente, como les digo, el dicho dice que si las comadres se pelean, se las verán con el diablo. Entonces, para esto, automáticamente, cuando soltaron también sus primeros golpes, las dos empezaron a hacerse riñas y se cayeron a la presa donde iban a recoger el agua. Según lo que dice la leyenda, estas dos personas se ahogaron. Pero en lo que sí concuerda la gente es que por envidiosas y por castigo divino, una se quedó convertida en cocodrilo y otra se quedó convertida en serpiente. En la actualidad, en Guanajuato se encuentran estas dos estatuas, se puede decir, que están un cocodrilo y está también una serpiente en referencia a esta leyenda. Bueno, pues la historia trata de lo siguiente. Se supone que nació aquí un niño en el pueblo, un recién nacido. Y entonces su papá de ese niño empezó a notar que todos los días se acercaba un pájaro muy grande en la mera noche y se postraba en su casa, exactamente arriba en el techo, y siempre estaba ahí al pendiente. Su papá empezó a desconfiar y a pensar que esta era una bruja. ¿Cuál iba a ser su sorpresa? Que un día de estos él salió a trabajar porque tenía mucho trabajo. Salió a trabajar en la madrugada
y la mamá se quedó despierta porque él ya le había advertido que posiblemente había una bruja que se quería chupar al niño y querían bautizarlo cuanto antes. Entonces ese día en la madrugada la mamá se quedó con el niño en sus brazos abrazándolo, y nos cuenta mi abuelita que al paso de unos momentos la mamá empezó a quedar completamente dormida. Empezó a cabecear hasta quedar completamente dormida, y entonces la bruja entró por la puerta. Hasta ahí todo se quedó así, y al siguiente día en la mañana, cuando llegó el papá de trabajar, lo único que encontró fue a su pequeño niño que estaba ya completamente morado. Dicen que es un morado muy cerca al negro, y estaba tirado en la puerta. Después encontró a su mujer completamente dormida, y hasta que él llegó y la despertó, ella despertó y como que no sabía qué había pasado. Y básicamente la bruja pues se chupó al niño. Esas son las historias que cuentan aquí en el pueblo. Se chupó al niño, y entonces desde ahí los papás siempre han tenido muchísimo cuidado con este tipo de situaciones en el pueblo, porque sí se han visto bolas de fuego en los cerros que están aquí cerca. Para quienes no sepan, las bolas de fuego se cree que son brujas. Entonces básicamente las brujas que hay aquí en el pueblo, o que hubo en ese tiempo, eran muy fuertes. Otra de las historias que contaba mi abuela es que hace muchísimos años, cuando había muchas brujas aquí en la comunidad, un familiar de ella acababa de tener a su hijo recién nacido y lo estaban cuidando precisamente de una bruja. Y asimismo estaba un pájaro gigante que se postraba en su casa todos los días sin excepción alguna. Este familiar de mi abuela sabía completamente cómo cazar a una bruja, ya que se dice que para cazar a una bruja, primero que nada, tienes que saber la Magnífica y rezarla al revés. La Magnífica es una oración católica muy famosa. Entonces se supone que si la rezabas al revés y empezabas a simular que tú tenías un lazo y la lazabas, esta quedaría amarrada. Así fue como el familiar de mi abuela rezó la Magnífica un día en la noche, y la bruja que se postraba todos los días en el techo de su casa en forma de pájaro fue atrapada. Según cuenta mi abuela, el pájaro cayó en el piso sin poder moverse, como si estuviera sujetada por una cuerda que no existía, pero como hizo la oración al revés este familiar de mi abuela, la atrapó. Dicen que al momento que se tiró, que estaba caída en el suelo, esta bruja se convirtió otra vez en ser humano y suplicó por su vida para que no la mataran. Les prometió que nunca más iba a volver a estar ahí y todos los días le traería canela. ¿Cuál fue su sorpresa del familiar de mi abuela? Que se dio cuenta que era una persona de la comunidad que era muy querida. Entonces, como era una persona muy querida ahí en la comunidad, y él no sabía que era bruja hasta ese momento que la vio ahí, la dejó libre. ¿Y qué pasó? Que desde ese día, en agradecimiento, la bruja todos los días le traía un vaso de canela a su casa todos los días. Al niño recién nacido no le hizo absolutamente nada, porque la dejó vivir. ¿Qué tal? Esta leyenda es sorprendente. Bueno, esta historia es sorprendente y me la contó mi abuela y se las comparto el día de hoy a ustedes. Y cuéntenme qué les parece. Está realmente interesante, ¿no? Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte por favor a mi canal. Te lo agradecería muchísimo. Estoy muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores. Y bueno, nos vemos en la próxima. Cuídate mucho y nos vemos pronto con otra